Buenas tardes a todos. ¿Necesitáis unos calcetines? Supongo que los tenéis. Good afternoon, everybody. You need a pair of socks. And a window too. I suppose that in your home you have one. Mercedes tiene muchas ventanas. Sí. Vale, así que en principio los vamos a necesitar hechos una pequeña bolita. So you need to wrap them up into a little ball. Pero antes de empezar con todo ello, tengo una sugerencia. But before we begin with all of this, I have a small reflection to do with you. Normalmente, cuando nos encontramos, pues adoptamos un papel, ¿no? Y nos encontramos semanalmente, o el grupo de líderes mensualmente. Estamos constantemente encontrándonos y seguramente ya tenemos una idea de qué es lo que se espera y cómo estamos y qué es lo que vamos a hacer. So we meet regularly. We meet every week, we meet every month, and we might be used to adopting a certain role when we meet. We might have an idea or some predetermined expectations from ourselves. Y a mí una de las cosas que me enamora de este trabajo es que hay posibilidades de estar en sitios nuevos. And one thing that I'm in love with related to this work that we're doing is that there are different possibilities. There are different options. Cambiar hábitos, cambiar patrones. We can change habits. We can change patterns. Es posible que para adquirir otros. And maybe that will lead to us acquiring other habits or other patterns. Pero en cualquier caso son nuevos sitios donde poder experimentar de formas diferentes. But it will inevitably bring us to new places where we might encounter new experiences. Y tal vez esto nos ofrece la posibilidad de darnos cuenta de que la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. And this might bring along the possibility to realize what is our idea of ourselves. O de los demás. What's the idea that we have of others? O de lo que hacemos en una clase. Or about what we're doing within the class. Pueda cambiar y ampliar. And this all could change or expand as we go. Así que la primera cosa a la que os invito So the first thing that I will invite you to do es a que toméis el tiempo que necesitéis. Is to take whatever time you need. Maybe 5 minutes. Y te levantes y tranquilamente tengas un deambular hacia la ventana. To stand up and to with tranquility, move towards your window. Y te asomes. And peek out. Es posible que lo que aparezca en tu ventana es algo que has visto muchas veces, pero no lo has visto hoy en este momento. Y tal vez existe la posibilidad de verlo de una forma nueva. Possibly, what your window has to show you, you have seen before, but certainly you have not seen it now, at this time, and you might be able to observe it from a different perspective. No es una tarea, ni siquiera una cosa que tengas que hacer. This is not a task. It's not even something you have to do.
es tu vida, acercándote a la ventana y viendo el mundo. It's your life as you approach a window and you observe the world. Así que toma tu tiempo, hazlo como quieras, disfruta de tu ventana y nos vemos dentro de 5 minutos. Y cuando volvamos, tal vez podamos sentarnos de una manera nueva a otra cosa nueva. So take your time. Direct yourself to the window or do as you wish. Take around 5 minutes and then return to your seats, and maybe you can see it just differently and have a new approach, a new view. Take your time.
Tal vez ahora puedo estar un poco más libre, un poco más presente de una forma real para Eh, aquí y ahora. Maybe now I can be more free. Maybe now I can be more present or more present in the reality of right now, right here. Es posible que pequeños cambios produzcan grandes impactos en ti. It's possible that small changes lead to great impact in you. ¿Cómo sientes tu respiración ahora? What does your breathing feel like right now? Es posible dejar todo lo que sobra para poder llegar con mayor presencia a este instante. Can you leave out everything that's not needed in order to be better present at this moment? Es posible no tener expectativas. Is it possible to not have expectations? Y ahora te invito a que cojas tu calcetín And now I invite you to take your sock y lo pongas debajo de tu axila. and put it underneath your armpit. Y simplemente permitas que el calcetín y tu brazo tengan una relación íntima, propia, tranquila. And just simply allow your sock and your arm to have an intimate relationship, a peaceful, personal relationship. Y A como Perdona, Fernando. A relationship of their own. y de la misma manera que cuando miro a través de la ventana y no estoy esperando nada, de la And misma just forma permito que no esperar nada de mi relación entre el brazo y el calcetín. Simplemente observar, sentir lo que llega. And just similarly to the way I was not expecting anything in particular as I was watching through my window, just similarly to that, I am not expecting anything in particular from this relationship of the sock with my arm. Tomas tu tiempo. You take your time. Permites tu tiempo. You allow your time.
¿Hay algo de tu respiración en esa relación? Is there something from your breath in that relationship? Y ahora, poco a poco, vas subiendo el brazo hacia el techo y quitas el calcetín y estiras el brazo hasta arriba. And now you slowly start to lift off your arm, release the sock from its place, and continue to raise your arm towards the ceiling until it is straight up. Y cuando sea tu momento, vuelves a bajarlo. Whenever the right time arrives, you lower your arm back down. Y si hay alguna diferencia entre un lado y el otro, pues la percibes. No tienes que hacer nada con ella. And should there be a difference between one side of your body and the other, you just simply acknowledge it. There is nothing you have to do about it. Puede ser calor, puede ser movimiento, puede ser espacio o cualquier otra cosa. O ninguna. It could be heat, it could be movement, it could be room or space, it could be many other things, and it could also be nothing. ¿Es un lado de la cara diferente que el otro? Is one side of your face feeling any different to the other? ¿Es tu mandíbula más ligera Is your en ese jaw lado? lighter in that side? Y cuando sientas la curiosidad y haya algo que te llame o no, puedes probar a llevar el calcetín del otro lado. And if you feel that curiosity, if you feel that call, you may bring the sock to your other side.
Y puedes, en esta ocasión, hacer algo un poco diferente. Abrir un poquito de espacio sin que se te caiga el calcetín, para que sientas que simplemente está tocando la piel. Y volver a dejar un poco de peso para sentir como detrás de la piel viene la carne. Y detrás de la carne tal vez algo más duro como el hueso. Es decir, que hay todo un recorrido infinito prácticamente de And mayor o menor intimidad entre el brazo, el calcetín y tu costilla. in this occasion, you can approach this a bit differently. You can try to open a little bit of space between your arm and the sock without letting it drop, to just perceive how the sock relates to your skin, and maybe leave some room to perceive the space between the skin, maybe further on your flesh, maybe further away your bone. This could be an endless path, almost infinite. This is a relationship, an intimate relationship to a lesser or a greater degree between your arm, your sock, and your ribs. Y cuando sea suficiente para ti, de nuevo elevas el brazo para sacar el calcetín y lo vuelves a relajar. When you feel this is enough for you, again, you lift your arm, hold onto the sock, take it out, and relax your arm back down. ¿Cómo sientes tu respiración en las axilas? How do you feel your breath in your axilla? Y tal vez te sientas animada o animado con ese movimiento de la respiración, mover tus hombros o tus brazos o tu cuello. With that movement of your breath, maybe you feel like moving your shoulders or your neck or your arms. Si hay algo vivo en ti que te lo pide. If there's something alive in you asking you to do it. Perdón, ¿puede repetir esto? Porque... Gracias. Yes.
if you seen that something, bueno, díselo tú, move your arms or your shoulder or your neck. Feel the breath under your axillas. See if something alive asks you to do further movement of your neck or your shoulders or your arms or anything. Y tal vez hay algo que llega y te pide movimiento, o tal vez hay algo que llega y te pide quietud. Something might arrive and request that you move, or something might arrive and request that you stay still. Y sea lo que sea, respetas lo que llega. Eres honesto con ello. Whatever it is that arrives, you respect it and you're honest with it. Y ahora te propongo que cojamos el calcetín y nos vayamos frotando la cara. Puedes simplemente presionar, puedes frotar. And now I propose to you that you get your sock and you move it against your face. You can simply press against it. You can scratch your face with it. Puedes mover la carne sobre el hueso o presionar directamente en el hueso o cualquier otra cosa que haya en todo ese espacio que hay entre tu carne, tu piel. You can move the sock simply to mobilize the flesh on its bone. You can press the sock against yourself, or you can do anything else that creates something between the sock, your skin, the flesh, and the bone. Tal vez hay algún lugar que te pide una pausa. There might be a place asking you to pause there.
¿Cuánto espacio hay en mi cara entre los mofletes y las mandíbulas, entre los ojos y sus cuencas, entre la frente y el hueso? ¿Es algo apretado o es algo abierto? ¿Hay algo de la respiración en tu cara? How much room is there between your cheek and your jaw? How much room is there between your eyes and their socket? Between your forehead and your bone? Are those rooms tight places or are they open? Is there anything from your breath on your face? ¿Sientes la gravedad tirando de tu cara hacia el suelo? Do you feel gravity pulling from your face towards the floor? Y tal vez hay algo que se siente invitado por esa sensación en alguna otra parte de tu cuerpo. Tal vez hay algo que permite llegar aún más a entregarse a la gravedad. Maybe there's something else in your body feeling invited by that sensation. Maybe there's something else wanting to follow that pull from gravity. Y poco a poco, encontrando este camino de la gravedad llevándote al suelo, te invito a que puedas tumbarte con tus calcetines boca arriba. And little by little, as you find this way that's being shown to you by gravity in the direction of the floor, I invite you to lie on the floor, on your backs, with your sock. Y con las plantas de los pies en el suelo, vamos a poner el calcetín en el glúteo derecho, And with al your lado en la carne que hay al lado del sacro, ¿no? En el glúteo. And with your feet flat on the ground, we are going to place your sock next to the sacrum on the flesh of your right buttock. Y nos tomamos el tiempo para conocernos, que esa parte de tu cuerpo conozca el soporte que tiene debajo. And we take our time to get to know ourselves. We take the time for that part of our body to meet what's supporting it right now.
Y siéntete libre de tener tu propia relación con ese soporte. Tal vez te interesa abrir y cerrar la rodilla con el pie en el suelo, o levantar la rodilla hacia tu pecho, levantando el pie y volverla a bajar, o cualquier otra cosa que tú sientas que te está invitando. And feel free to establish whatever relationship you want to establish with that new piece of support. Maybe you feel like opening your knee to the side while leaving the foot on the ground. Maybe you feel like lifting the knee and the foot off the ground and then letting it back down. Whatever you feel like doing is fine. Tal vez estirar la pierna en el suelo y volverla a recoger. Maybe lengthening your leg out to the front on the ground and then bringing it back in. ¿Recuerdas cuando eras niña y no seguías normas? Do you remember the time when you were a little girl and you didn't follow the rules? ¿Hay una sonrisa emergiendo en tu cara? Is there a smile showing up on your face? Y cuando estés lista y la invitación se extinga, puedes tomar una pausa antes de cambiar el calcetín hacia el otro lado, o directamente cambias hacia el otro lado. And when you're ready and this invitation in you comes to its end, you can take the sock and change it to your other side. Puedo estar ahora también de una forma nueva en este nuevo encuentro. Can I now also be with a new view, a new set in this new encounter? Can I see this with new eyes? ¿Qué hay aquí de vivo en mí? What in me is alive here? ¿Cómo estoy conectando con lo vivo que hay en mí? How am I connecting to that which is alive in me?
Y cuando sea suficiente el encuentro de ese lado, retiras el calcetín, relajas las piernas. Whenever the encounter on that side seems sufficient, you can take off the sock, release and relax your leg on that side. Y ahora te invito a que coloques el calcetín entre tu escápula y tu columna en un lado de tu cuerpo. And now I invite you to place your sock between your scapula and your spine on one side of your body. Tal vez hay algo de respiración en ese lugar que se presenta. Maybe there is some of your breath on that spot that's now being presented to you. Y si hay algo de curiosidad e interés en mover el brazo en diferentes direcciones, estirado o doblado. And there might be some curiosity or some interest in moving your arm in different directions to different places. Sintiendo cómo se refleja eso en la relación con el calcetín. Feeling how that reflects onto the relationship to the sock. Y cómo respondes a esos cambios. And how you respond to those changes. Y cuando sea suficiente, cambiáis de lado. When that suffices, you change to the other side.
Movéis el brazo en diferentes direcciones. You move your arm in different directions. Dejando llevar por vuestra propia guía interna, por lo que esa relación con el calcetín os va pidiendo. And you allow yourself to move according to this internal guidance and to what the relationship to the sock, the relationship with the sock asks from you. Y poco a poco vamos a ir emprendiendo un camino que nos lleve a estar de pie. And little by little, we're going to start our way towards standing. Vamos tomando las pausas que necesitamos, relacionándonos con los apoyos, con los empujes, para desembocar en un estar de pie ahora. And we take whatever pauses we need to take. We pause when we need to pause. And we notice our supports, our pushes towards this end position of standing. Y os invito a hacer pequeños movimientos de balanceo o unos pequeños pasos adelante y atrás. Y sentir cómo es ahora el movimiento de tus brazos cuando
te balanceas, si hay libertad en el movimiento de los brazos, el movimiento de las caderas. And I invite you to do small movements, small shifts of your weight with small steps to the front and to the back. Allow your arms to move freely around your hips. Let it be also free. Notice if there's freedom now around those areas. Es posible que la idea o incluso el hábito que tengo de cómo siento mi cuerpo ahora pueda ser diferente. Possibly your usual idea or your usual habit of how you feel your body might now be different. Charlotte decía que lo que hacíamos parecía muy físico, pero que no lo era. Charlotte, she used to say that what we do may seem very physical, but that it's not. Que era únicamente despertarse. She said it's just about awakening. Y que ese trabajo de despertar es muy espiritual. That work of awakening is very spiritual. Porque el espíritu reside en todas partes de nosotros. Because the spirit lies in all parts of us. Así que ahora te propongo simplemente, tal vez te apetece hacerlo mientras vas lanzando el calcetín e intentas capturarlo, pero que hagas un recorrido de nuevo para llegar hasta la ventana. Tal vez ahora pueda ser diferente. So I Y de nuevo, now propose to you, and you might want to do this as you throw and catch your sock along, as you approach the window again, maybe with a new perspective, maybe in a different way. hasta que de alguna manera vuelvas a llegar a tu ventana y te asomes a ver qué hay de nuevo ahí ahora. Until somehow you reach your window again and you peek out again to see what's out there. ¿Cómo es la vida ahora? ¿Y cómo es tu estar vivo ahora en la ventana? How's life right now? And how is your being alive right now next to the window? Y te estás ahí tranquilamente, de nuevo unos minutos, hasta que lleguemos a encontrarnos todos juntos en un círculo. And you're there, you stay for a while, you take your time until eventually we will all summon up again around in a circle. Te esperaremos, toma tu tiempo. We will wait for you to be ready, so take your own time. Disfruta de tu vida. Enjoy your life.